Estamos de regreso Ajá, en su ajá. espacio 30 días de multitudes. Conversamos con el biólogo Luis Carvajal, cariñosamente Cucho, y estamos hablando de la situación del medio ambiente en la República Dominicana y los temas que son de mayor preocupación en los últimos días. Nos quedamos hablando de la importancia de las dunas. Hablábamos de las dunas, de Baní. pero yo quiero dar un salto desde las dunas que tienen que ver también de alguna manera con el balance hidrológico y de una zona donde predominan seres vivos adaptados a la salinidad y donde se da una característica muy propia por la salinidad y la sequía, por la evaporación, a decir que las dunas representan la antítesis de nuestro sistema de montaña donde está el bosque nublado y donde está uno de los elementos de lo que me gustaría que podamos hablar en detalle, que es el agua, y la situación del agua y la política de agua en República Dominicana, porque el movimiento ambiental tiene un nivel profundo de preocupación, no de ahora, lo hemos tenido desde siempre. Y el movimiento ambiental había estado planteando, mucho antes de que el actual gobierno o cualquier otro hablara de pacto de agua, de la necesidad de un pacto del agua. Pero nosotros veíamos un pacto del agua como un proyecto social en el cual nosotros lográramos un compromiso como nación, primero con garantizar la producción de agua, con estabilizar su ciclo, con racionalizar y organizar su aprovechamiento, de tal manera que el conjunto de inversiones que hubiese, tanto para aprovechar el agua, para su utilización, como para lavar el agua, para su saneamiento, porque lavar el agua es caro y difícil, y el agua que no se lava ensucia mucha otra agua. Sí. O sea, nosotros apenas tratamos menos del 10% de las aguas servidas, con una eficiencia muy baja en el tratamiento. Eso quiere decir que el resto va al mar y el resto va a hacer contacto con otros acuíferos, a contaminar los suelos, o se va a los ríos y desde los ríos al mar. Sí. Y de alguna manera nos retorna, porque también la contaminación nos retorna de muchas maneras. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros somos una isla donde la cantidad de agua que circula depende fundamentalmente de dos factores. Una, de la que se precipita con la lluvia y que no varía mucho, y otra, que esa sí varía, de la que al chocar con la vegetación especializada se condensa y se infiltra con un valor mayor. Esta que choca con la vegetación especializada que está en las altas montañas, no solamente es el agua, los nutrientes que de alguna manera se levantan con el agua que se evapora desde el mar, o sea, esa gotita tenían sales, y esas sales que se levantan también ciclan desde nuestra alta montaña hacia los valles intramontanos y de ahí a los valles costeros. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que cada vez tenemos menos agua disponible. ¿Por qué? Porque aunque las lluvias son las mismas, el agua de condensación se disminuye de manera significativa, pero el ciclo hidrológico se acelera y el agua que debió haber tardado un periodo de tiempo determinado lo hace mucho más rápido, y al hacerlo tan rápido no nos sirve ni para sus funciones ecológicas ni para dar servicio social. Por eso es lo que el aguacero que cayó hoy se encuentra una cuenca devastada, en vez de infiltrarse y alimentar lentamente los ríos, bajó todo un solo día, se inundó, arrastró las partículas, y en vez de ser una bendición es una maldición. Se llevó el humus. Una cosa, Cuchito, ¿qué hay de la contaminación del ambiente y Punta Catalina? Mira, Punta Catalina no debió haber sido nunca una planta de carbón, porque el carbón, pues, la humanidad está planteando la descarbonización a nivel mundial. A nivel mundial es una tendencia, y representa, no solamente por sus aportes en términos generales, sino por el efecto local contaminante. Fíjense que independientemente de todo el bulto que se ha hecho, no es verdad que había nunca un plan de qué hacer aquí con la ceniza.
O sea, no es casual que estas enormes montañas de ceniza se Están estén ahí. acumulando allí. No es casual, además. ¿Qué pasará con todo eso No, en el futuro inmediato? al final, el precio más barato del carbón implicará un costo mucho más alto Medioambientalmente hablando. medioambiental, porque lo que pasa es que nosotros calculamos el valor de la generación de la energía en función del costo del carbón, sin poner en cuenta lo que significa el costo económico de la contaminación. Primero, los gases y metales pesados que estarán yendo sobre las poblaciones cercanas. No se olviden que en el estudio de impacto ambiental de la propia Punta Catalina, un estudio con muchísimos elementos a cuestionar, se había planteado la necesidad de compensar a los territorios cercanos por el efecto contaminante. Y se le compensó a los vicini. A quien no se quiso compensar era a los pobres. Y cuando se utilizaba eso de argumento, eso salió salía rápidamente la discusión por múltiples formas. O sea, Catalina es una amenaza porque además ha implicado la contaminación térmica de las aguas de la bahía y ha variado la dinámica, el sistema de la climático. marisma. No, y en la costa ha provocado, por ejemplo, la zona de desembarco ha provocado una reorientación del movimiento de las aguas, ha provocado una fuerte orientación en la región, en toda esa zona de Catalina, ha afectado a la población local y ha sido un golpe terrible también para los corales en el fondo. Eso se ha venido evidenciando y cada día es más y más y más notorio y es más grave. Como es más grave el hecho de que cada vez que tú empiezas a discutir qué van a hacer con las cenizas, te discuten, no, pero esas cenizas se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar para tal o cual cosa, pero ahora ya simplemente se están acumulando allí. Y se están acumulando en una forma en la cual usted está obligada a estabilizarla, y al final lo que vamos a tener son esas enormes lomas de ceniza que pesarán por siempre para la sociedad Si dominicana. viene un ciclón, una tormenta, ¿qué pasa con esas cenizas? Lo que ha pasado ya en 2 o 3 ocasiones. No se olviden que lo primero es que ella es arrastrada una parte hacia los acuíferos. Por suerte, digo por suerte, estas cenizas son fuertemente alcalinas y de baja solubilidad, pero como hay una partícula muy fina de ella que se va yendo con el viento y que es arrastrada también con las aguas, no la disuelve, pero la conduce hacia los acuíferos. Y cuando entra en contacto con zonas donde hay suelos orgánicos o agua con un pH ligeramente más bajo, se llama más ácido, termina siendo biodisponible parte de esos metales pesados, y eso es un problema gravísimo. Punta Catalina en realidad es una amenaza ambiental para el país. En ese litoral, básicamente, Monterrío, todas esas playas y belleza que tiene. Sí, mira, el problema fundamental de Punta Catalina tiene que ver con lo que ocurre ahí mismo en la zona de la bahía de las Calderas, el impacto que tiene en la propia. Se llama Punta Catalina porque ahí hay un pequeño saliente en la comunidad de Catalina que es una punta geográfica. Y ahí es donde ella está. Eso quiere decir que tiene una parte, una entrada, que además el patrón de circulación fue alterado por los espigones y por la construcción del muelle, y eso ha provocado cambios ahí demasiado graves. Ahora, no es la única gran irracionalidad alrededor de obras significativas en República Dominicana. Nosotros hemos estado discutiendo desde hace 4 años la posibilidad de la construcción de una presa de cola, de una minera, en la parte alta del río Osama, en una zona donde el agua deriva hacia la parte más poblada del Caribe. No voy a hablar de la República Dominicana o de la isla, del Caribe. El río que hace contacto con mayor cantidad de población en todo el Caribe insular es el río Osama. Y la primera condición para poner una presa de cola es que no esté en contacto con acuíferos, que hagan contacto con poblaciones. Exacto. Esa es la primera, pero no es la única. De los 12 criterios para no ponerla, nosotros tenemos 11. El único que no tenemos
es el de que es el de los glaciares, pero no puede estar en zona de alta pluviometría. Y aquí va a la punto de mayor pluviometría. No puede estar en sitios donde los acuíferos hagan contacto con zonas de producción agrícola, o donde haya población, ¿verdad? O que alimente acueductos. O sea, en la medida que usted va mirando que no puede estar en una zona de fallamiento sísmico, está en una zona de fuerte fallamiento sísmico. Entonces, cuando usted ve los criterios, dice, pero ¿por qué diablo todavía el Estado Dominicano, que tenía que simplemente decirle no invente ahí, búscate otro sitio desde el principio, no solamente ha tolerado de manera la insistencia de Barrigol, sino va más lejos? El Estado dice, no, vamos a hacer nosotros vamos a hacer una licitación por un estudio para ver dónde ustedes van a poner su planta. Pero vea acá, eso no es el jefe. No, es que eso no es lo que plantea la ley. La ley dice que ellos tienen que hacer sus estudios y hacer la propuesta. Y tú como Estado decirle si puede o no puede estar ahí, si puede estar, cómo debe estar. Lo que pasa es que el Estado Dominicano sabe que ellos no pueden y no deben estar en la parte alta del río Sama. Entonces te lo digo porque entre lo de Juanse y lo de Punta Catalina estaba una situación de crear una situación de hecho. Porque Punta Catalina se advirtió mucho desde antes. Se advirtió cuando empezó y al final se creó una situación de hecho. Y mucha gente me pregunta, ¿y qué hacemos ahora con Punta Catalina? Bueno, lo que plantea el movimiento ambiental es su conversión a gas. Sí, eso implica un gasto, sí es verdad, pero saldrá siempre mucho más costoso ambientalmente, a la larga, el que no haya esa conversión. ¿Qué hay de aquel proyecto que se planteaba hacer una presa, apresar al río Sama, en lo alto? En altura, no, mira... el río Sama debe ser una de las garantías de agua firme para el Gran Santo Domingo a futuro. Al igual que otra cosa, no nos olvidemos que nosotros metemos aquí 6 metros cúbicos desde Valdesia, y que incluso hablamos de la cuenca Valdesia-Osama, cuando la gente piensa, pero geográficamente, sí, chocan allá arriba. El que coge y ve el mapa dice, pero esto es una loquera. Lo que pasa es que hay 6 metros cúbicos de Valdesia que vienen para acá y por lo tanto terminamos amarrándonos en una cuenca producto de una decisión de gestión del territorio. Nosotros necesitamos en República Dominicana incrementar el sistema de presas, pero hay que evitar las loqueras que se están verificando, que empezaron con el gobierno pasado, y es una práctica que este gobierno ha seguido y que le gusta seguir a los gobiernos. Ven la presa como una oportunidad de inversión y de negocio y de activación para otras cosas. Ahora mismo solo tenemos una presa como la de Guayubín. Esa presa de Guayubín o de la Dos Bocas fue denunciada por el movimiento ambiental, frenada todavía a finales del gobierno pasado en los tribunales por una decisión de un tribunal porque se hizo sin ningún estudio. Esa presa se inició en una cota donde ni va a generar energía ni va a dar agua de acueducto, porque el acueducto habría que bombearlo, y en vez de darle agua a los sistemas de riego donde la gente ve todos los años muriéndose la vaca, iba a sacar el agua de la zona y no iba a dejar agua para la zona. Al final iba a quitar agua de donde no hay para mandarla a donde no se necesita. Y desde luego, frente a esa irracionalidad, hubo una serie de presiones, se obligó a hacer el estudio ambiental. Incluso en su primer discurso el presidente actual señaló esa presa como una de las grandes irracionalidades. Pero ¿qué ocurre? Que Ejejit, que es que la está librando, ha querido insistido con toda la lógica de hacer la presa con los mismos criterios. Escucho algo muy importante que lo hemos hablado aquí en otras oportunidades cuando hemos tratado temas ambientales. Es el asunto de la educación ambiental y de cómo la ciudadanía, la población, no tiene noción de estas cosas que pasan, de estas decisiones que se toman sobre el territorio y que no se enteran el impacto que eso va a tener a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con este tema de la educación ambiental y el tema de la formación de técnicos también, biólogos, ecólogos? Que si habrá que sacar de nuevo a las masas verdes a reclamar el respeto al medio ambiente. Mira, el concepto de educación ambiental es complejo y es mucho más complejo cuando se toca para toda una sociedad. Empecemos porque el primer factor de educación ambiental es el ejemplo
de los gestores. Entonces está claro que si nosotros vemos lo que ocurre en los niveles de toma de decisión, hay una práctica permanente que actúa contra la posibilidad de la educación ambiental. Cuando se discute desde el punto de vista académico, escolar y de los sistemas formales de educación, mucha gente ve la educación ambiental como contenidos. De hecho, de alguna manera, en tu pregunta aparece ese sesgo, porque mucha gente cree, por ejemplo, que yo soy ambientalista, yo soy biólogo. Sí. Yo no soy ambientalista por ser biólogo. De hecho, hay muchos buenos especialistas de la biología, muchos buenos ecólogos que no son ambientalistas. El ambientalismo es un sentimiento de compromiso con lo que se sabe de las tendencias que hay en la naturaleza. Y la educación ambiental, por lo tanto, es una educación en esa dimensión ética del compromiso, que claro, te parte de que tú entiendas la realidad. Del cuidado, la realidad. Del ¿Eso cuidado. qué quiere decir? Que el área de formación ambiental, ¿cuál es? Mira, es la literatura, es la matemática, es la química, es la historia, pero es también el que está en una escuela técnica de cocina, se aprende los criterios de racionalizar el uso, del no desperdicio, está también, o sea, hay una ecología del hogar, hay una ecología de la cotidianidad. Hay una educación ambiental que tiene que ver con práctica familiar, en el manejo de los desechos, en el ahorro del agua. Entonces, la educación ambiental es una forma compleja y a la vez muy simple de abordar la vida. Como educar es cambiar conducta, es cambiar la forma en que tú representas y te compromete con lo que tú representas en la cabeza. Nosotros tenemos que entender el territorio. ¿Qué ocurre? Para mí es más importante, una pregunta que yo la hice ayer en un sitio en el que estaba, y dije, ven acá, nuestro territorio tiene muchísimas montañas. Nosotros tenemos 48.500, 600 y tantos kilómetros cuadrados. ¿Esos kilómetros son sobre el plano o es sobre la tridimensionalidad? Y casi siempre la gente lo oye y no sabe qué decir. Y yo siempre digo, averígualo. Porque de repente tú te empiezas a descubrir que tú no vives en un plano, sino en un territorio tridimensional. Ondulado. Y que esa tridimensionalidad tú tienes que tenerla. Tienes que tenerle el niño que está en la escuela, pero al niño nunca le hablaron de eso. Poca gente sabe que que esta isla tiene 42 territorios emergidos, entre pequeñas islas, calles, y no los conoce. Habrá oído hablar un día de la isla Catalina. Habrá oído de Catalina, de la Saona. habrá oído de Saona, habrá oído de Catalinita, de Beata, de Alto Velo, y quizá de los bancos de la Plata y la Navidad. Allá arriba, por Montecristi, para allá arriba. Sí, entonces vamos a hacer un día un programa especial sobre ese tema y la mostramos. Porque es lo importante es que ese conocimiento de la geografía es parte de la identidad con eso que ellos llaman patria, porque la patria está ubicada en un sitio. Pero como patria es patrimonio, ¿cuál es el patrimonio nuestro? Pues el patrimonio nuestro son esas montañas, son esos ríos que están ahí, es la biodiversidad, y es tan patrimonial porque constitucionalmente nadie se lo puede apropiar. Oye, pero en la realidad muchos de esos territorios están apropiados. Entonces de repente nos damos cuenta que la educación ambiental implica otra dimensión de la educación política, cívica, del ciudadano, y atraviesa tantas dimensiones que reducirla a consejos, a conceptos, por ejemplo, a no tirar la basura, o a conceptos de que el agua es importante, o que yo entendí el ciclo hidrológico. Ahora, si yo no entiendo el ciclo hidrológico, yo no sé cómo mi práctica altera el ciclo hidrológico. O cuando yo no entiendo por qué las islas son frágiles, no entendemos por qué no es lo mismo hacer minería aquí que hacer minería en Brasil. Porque aquí es mucho más sensible. ¿Qué tiene que ver esta enorme diversidad? Por ejemplo, yo voy a Bahía de las Águilas. ¿Por qué la gente peleaba por Bahía de las Águilas? ¿Qué era lo que se discutía? Mucha gente creía que era solo el problema de la conservación. No, había una idea de desarrollo. Había quien te decía que para desarrollar había que apropiarse. Yo te decía, no, desarrollar implica que la fuerza productiva utilice ese valor que patrimonialmente es de todo, que él sigue siendo patrimonialmente de todo y que pueda haber una democracia de inversión. De repente la lucha ambiental adquiere una dimensión en términos de la posibilidad de formación de individuos desde una integralidad que otros elementos no te dan. O sea,
toda la educación es educación ambiental, si es educación integral y si se sabe que es parte de darnos cuenta que vivimos en un medio del que dependemos. En materia observatoria tuya, a la luz de lo que ha sido el gobierno de Luis Abinader y el medio ambiente, ¿cuántos puntos tú le das de 10? Mira, el gobierno de Abinader tiene una enorme ventaja en términos ambientales. ¿Sabe cuál es? Que el tigre al que ellos sustituyeron anteriormente era tan malo, que Ángel Esteve era tan malo, que cualquier comparación con Ángel Esteve tú sales ganando. Ya, pues, eso, tenemos por ahí. Que ir a una pero yo pausa. creo que el gobierno se ha quemado. A la pausa no, ya. Tenemos que sí, pero vamos a volver en otra ocasión, Luis Carvajal. Podemos gran profesor. hacer un jueves Sí. ambiental siempre, Sí. con un jueves al mes con Luis. Sí, vamos Para tratar esos temas. No, yo vengo a otros compañeros. Sí, a otros compañeros, porque el tema del ambiente a nosotros nos interesa mucho ayudar a que ustedes, como expertos, divulguen esas ideas conservadoras del medio ambiente para que no nos embromemos, por decirlo suavemente. Sí, mira, el tema de la educación ambiental es demasiado importante. Tiene demasiadas aristas. Y hay muchos elementos que reforzar y que corregir. Pero yo creo que el pueblo dominicano se ha educado ambientalmente también en las calles, reclamando sus derechos ambientales. Vamos a la pausa. Sí.